Imagina un teatro colmado de silencio. No es el silencio frío de un lugar vacío, sino ese silencio denso, expectante, en el que 2000 almas contienen el aliento como si fueran una sola. Las luces están bajas, los reflectores descansan en penumbra azulada, y en el centro del escenario, solo una figura permanece iluminada: Manuel Mijares. Su voz, esa voz que durante décadas ha acompañado a generaciones enteras, se alza sobre la oscuridad como una plegaria íntima. No interpreta una de las piezas habituales del repertorio, no es la canción que el público anticipa. Es una balada no anunciada reservada para noches especiales, una de esas melodías que más que cantarse se confiesan. Cada palabra cae como gota de lluvia sobre brasas encendidas, y cada nota vibra en los muros centenarios del Teatro Metropolitan, que parece escuchar como un testigo antiguo de emociones humanas. Mijares, con los ojos cerrados, sostiene el micrófono como si fuera un confesionario portátil. Su rostro, surcado por las arrugas que solo concede una vida entregada al escenario, se contrae con cada nota sostenida. Y sin embargo, esa mezcla de potencia y fragilidad en su voz mantiene intacta la capacidad de atravesar corazones. De pronto, en medio de esa atmósfera casi sagrada, ocurre lo impensado. Ella está allí. Nadie lo anunció. Nadie la esperaba. Y sin embargo, Lucero ha llegado silenciosa como un recuerdo que se materializa. No entró bajo reflectores ni con séquito. Su presencia se deslizó entre la penumbra como una sombra que regresa a reclamar su lugar en una historia que nunca terminó de escribirse. En la cabina, Raúl, el director técnico, seguía los acordes de la canción ajustando las luces con precisión de orfebre. 15 años trabajando con Mijares le habían dado la capacidad de intuir cada respiración del cantante. Esta vez eligió un azul tenue casi etéreo, que reducía un teatro de 2000 personas a la intimidad de una sala de estar. Pero entonces Mateo, uno de los asistentes más jóvenes, se acercó con paso nervioso. «Señor, hay alguien en la entrada VIP que insiste en pasar». Raúl no apartó la vista de los controles. «¿Quién? Ya estamos en plena función». Mateo dudó un instante, como si temiera pronunciar el nombre en vano. Dice que es Lucero». Raúl giró la cabeza incrédulo. Durante un segundo el mundo a su alrededor quedó en suspenso. Lucero. La misma mujer cuyo nombre aún flotaba como eco en cada entrevista, en cada rumor, en cada suspiro de canción. La mujer que había compartido con Mijares los años dorados, los hijos, la vida entera. El veterano técnico se pasó la mano por el cabello canoso y, tragando saliva, respondió con la gravedad de quien comprende que está presenciando un momento irrepetible. «Dile que espere. Voy para allá». Mientras tanto, en el escenario, Mijares alcanzaba el primer estribillo de «Si me tenías». El público reconoció de inmediato aquella canción, la más temida y esperada al mismo tiempo. Un suspiro colectivo recorrió las butacas, porque todo México conocía la historia que se tejía detrás de esas notas, aunque él jamás lo hubiera confirmado en público. Y en un pasillo lateral discretamente iluminado ella esperaba. Lucero, a sus 65 años, conservaba intacta esa calidez que la había hecho la novia de América. El tiempo había sido generoso, las líneas de su rostro no eran cicatrices de los años, sino más bien escrituras de historias vividas. Vestía con sobriedad pantalones negros, una blusa crema y un chal de seda morada que caía suavemente sobre sus hombros. Sin maquillajes estridentes, solo lo suficiente para resaltar los ojos que millones reconocían al instante, los mismos que habían protagonizado telenovelas, escenarios y portadas. Cuando Raúl llegó, ella lo recibió con una sonrisa breve, mezcla de nervios y determinación. «Buenas noches», dijo con esa voz que parecía un acorde musical en sí misma. «Sé que es inusual, pero me preguntaba si podría...» Raúl la interrumpió, consciente del peso del momento. «Señora Lucero, será un honor. Si me permite, la guiaré hasta un lugar discreto». Ella inclinó la cabeza agradecida. «Preferiría que Manuel no supiera que estoy aquí, al menos no mientras dure el show». Raúl la condujo por los pasillos laterales, mientras su mente no dejaba de preguntarse si lo que vivía era coincidencia o destino.
Porque justo esta noche, mientras Mijares interpretaba esa canción con una intensidad casi dolorosa, Lucero aparecía como un fantasma del pasado, no para asustar, sino para recordarle al presente que la historia nunca se había apagado del todo. La ubicó en un palco lateral discretamente iluminado desde donde podía observar el escenario sin ser vista. Le ofreció algo de beber, pero ella lo rechazó con cortesía. Su atención ya estaba prisionera de la figura solitaria en el escenario. «Gracias», susurró sin apartar la mirada de Mijares. Raúl asintió en silencio y se retiró dejándola sola rodeada por el eco de una voz que alguna vez había sido parte inseparable de su vida cotidiana. En el escenario Mijares mantenía los ojos cerrados como siempre hacía al interpretar esa canción. Para él no existía el público. Solo existían los recuerdos que se desplegaban detrás de sus párpados cerrados, recuerdos que se volvían más nítidos con cada verso. Su voz se elevaba con la fuerza de quien ha amado y perdido de quien canta no con las cuerdas vocales, sino con cada cicatriz en el alma. El Metropolitan, con sus 2000 butacas repletas, vibraba en silencio. Ni un murmullo ni un crujido de silla, nada. Solo la respiración contenida de un público que comprendía que estaba presenciando algo más grande que un concierto. Era historia viva. Y en un palco lateral, una mujer escuchaba. Con los ojos fijos en el escenario y el corazón latiendo con la memoria de un pasado compartido, Lucero era testigo de una verdad que ningún rumor, ninguna entrevista y ningún titular de prensa había logrado capturar jamás. La música tiene la capacidad de devolvernos a la vida. Todo aquello que creímos perdido para siempre. Desde aquel palco lateral Lucero tenía una perspectiva privilegiada. Podía observar detalles imperceptibles para el público común, cómo Mijares apretaba el puño izquierdo justo en ciertos versos, un gesto que para cualquiera pasaría desapercibido, pero que ella conocía bien de aquellas largas madrugadas, cuando él componía encerrado en el estudio de su antigua casa compartida. También percibía el leve movimiento de su cabeza hacia la derecha, al alcanzar notas particularmente cargadas de emoción. Un gesto íntimo que ella recordaba de cerca como si siempre hubiera sido una ofrenda silenciosa a una presencia invisible a su lado. La canción continuaba, y con cada verso Lucero sentía que el tiempo se quebraba en pliegues. Ya no estaban en 2025, estaban en un territorio indeterminado donde el pasado y el presente se fundían en una sola realidad sin costuras. Los recuerdos la asaltaron como ráfagas la primera vez que lo vio en aquella fiesta de Televisa en 1987. Ella nerviosa con apenas 17 años y él ya convertido en estrella. Los programas que condujeron juntos su boda luminosa, el nacimiento de José Manuel, y de Lucerito las giras interminables, las navidades compartidas. Y con la misma fuerza también irrumpieron los recuerdos más amargos, las discusiones que se volvieron rutina, las agendas imposibles y ese silencio cada vez más espeso que se instaló en su hogar hasta ocuparlo todo como un huésped indeseado. Mientras escuchaba esa canción, que sabía nacida del dolor compartido, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era tristeza pura. Era algo más complejo o un sentimiento para el que no existía una palabra exacta en español. Nostalgia por lo hermoso que se había perdido. Gratitud por lo vivido, melancolía por lo irrepetible. Y al mismo tiempo la certeza de que no deseaba regresar exactamente a lo que fue. Era un sentimiento con bordes difusos, mitad herida, mitad gratitud. En el escenario Mijares continuaba cantando. Cada palabra, cada nota, era como un latido expuesto. Hablaba de ausencias de espacios vacíos, de preguntas sin respuesta, pero también en algún rincón entre líneas de agradecimiento por lo compartido. Entre las primeras filas, una joven mujer observaba con atención cada gesto de su padre. Era Lucerito Mijares, que había asistido al concierto sin avisarle. Para ella no era raro sorprenderlo en sus presentaciones, pero esa noche algo distinto la había impulsado. Una urgencia inexplicable como un presentimiento la había llevado a cancelar compromisos para estar allí. Cuando comenzó a sonar, Si me tenías un escalofrío recorrió su cuerpo.
Conocía la historia tácita de esa canción, aunque nunca había sido tema de sobremesa en las reuniones familiares. Era la canción no dicha. Todos sabían de quién hablaba, pero nadie lo mencionaba. Lucerito escuchaba con el corazón en la garganta. No podía ver el palco lateral donde, sin que ella lo supiera, su madre aguardaba en silencio. De haber girado la cabeza, habría descubierto la silueta familiar en las sombras. Pero su atención estaba atrapada por la intensidad de su padre. Había algo distinto en él. Esa noche, cantaba como si cada sílaba estuviera dirigida a alguien en específico. Mientras tanto, en los pasillos, Mateo corría agitado. Alcanzó a Daniel, el manager de Mijares, junto a las escaleras de los camerinos, donde revisaba distraídamente su celular. Don Daniel jadeó el asistente. «Tengo que decirle algo importante». ¿El manager? Levantó la vista con gesto cansado. A sus 58 años, después de 2 décadas al lado de Mijares, había aprendido a temer las interrupciones en plena función. ¿Qué pasó ahora? Otro foco fundido, un fan que se coló. Mateo negó con la cabeza, temblando de nervios. «No, señor. Es la señora Lucero». «Está aquí, en un palco lateral». Daniel se quedó helado. «¿Quién te lo dijo?» «Yo mismo la vi. Raúl la acompañaba, no hay duda». El manager guardó su teléfono lentamente y se pasó la mano por la barba canosa. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Conocía a Mijares mejor que nadie, quizás solo Lucero lo conocía más. Y sabía lo que aquella canción representaba, lo que aquella mujer había significado siempre. «¿Él lo sabe?», preguntó en voz baja. «No, señor. Está cantando. No tiene idea». Daniel asintió despacio. «Bien. Que siga así y que nadie más se entere. Esto queda entre nosotros». Mateo obedeció y desapareció por el pasillo. Daniel, en cambio, se quedó inmóvil, atrapado en sus pensamientos. Había sido testigo de todo el matrimonio, el éxito compartido, la separación cordial que nunca cerró del todo la herida. Recordaba cuando Mijares se encerró en el estudio a escribir aquella canción, saliendo días después con los ojos enrojecidos y una melodía que partía el alma. En el escenario, Mijares alcanzaba el punto culminante de la canción. Su voz se elevaba con fuerza desgarradora, llenando cada rincón del teatro. El público contenía la respiración, sintiendo que aquello iba más allá de la técnica, era casi un acto espiritual. Y entonces ocurrió. Un técnico novato, nervioso en su primer gran espectáculo, cometió un error mínimo pero devastador. Activó un reflector lateral que no debía encenderse en ese momento. El haz de luz recorrió el aire, y como obedeciendo a un destino inapelable, iluminó por unos segundos el palco donde estaba Lucero. El resplandor la recortó contra la penumbra, revelando su figura serena, sus ojos húmedos, y la silueta inconfundible de aquella mujer, que había sido parte esencial de la vida y de la música de Mijares. El teatro entero contuvo el aliento. Era como si el pasado hubiera decidido hacerse presente bajo un reflector. Fue apenas un instante, un parpadeo de luz lateral que no estaba en la coreografía del espectáculo. Un error mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el destino de la noche. El reflector barrió las sombras, y por un segundo eterno recortó con claridad la figura de Lucero en el palco lateral. No hizo falta más. Algunos espectadores la reconocieron al instante, y lo que comenzó como un murmullo en la tercera fila se expandió como una chispa en pradera seca. Una persona susurró su nombre, otra confirmó lo que veía, y pronto el rumor corría entre las butacas imparable. «Es ella, Lucero está aquí». El aire en el teatro cambió. No era solo expectación, era electricidad pura, como si todos hubieran comprendido que acababan de presenciar algo prohibido íntimo, un capítulo secreto que por azar había sido revelado a miles de testigos. Mijares, con los ojos cerrados, seguía cantando ajeno a todo, sumido en la intensidad de la canción. Cada palabra, cada nota, era una plegaria hacia adentro, sin imaginar que la persona a quien esa plegaria pertenecía lo escuchaba a unos metros de distancia. Lucerito fue la primera en advertir que algo inusual sucedía. Estaba aquí
Acostumbrada a los conciertos de su padre, conocía la devoción del público, pero ese movimiento repentino en las gradas, esas miradas desviadas hacia la izquierda, tenían otro matiz. Siguiendo la dirección de esas miradas, sus propios ojos se encontraron con la silueta de su madre, medio oculta en las sombras del palco. El corazón le dio un vuelco. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Su madre observaba a su padre con un recogimiento tan profundo, con una intensidad tan íntima que parecía que todo lo demás se desvanecía. Aquello no era la cordialidad de los cumpleaños compartidos, ni la complicidad en proyectos familiares. Era algo más, algo que vibraba en un territorio sagrado. Con manos temblorosas sacó el teléfono y escribió apresurada. «José Manuel, no vas a creer quién está aquí. Mamá vino al concierto de papá. Está escuchando, si me tenías. Algo está pasando». En su apartamento de la Condesa, José Manuel leía el mensaje con ceño fruncido. Tenía sobre la mesa varios contratos y pendientes de trabajo, pero todo quedó en suspenso al leer esas palabras. Releyó el texto 1, 2, 3 veces. Su madre. En el concierto de su padre. Justo en esa canción. No podía ser coincidencia. En su fuero interno, José Manuel lo sabía, en la vida de sus padres nada relacionado con la música era casual. Aunque la separación había ocurrido cuando él era joven, siempre había intuido que lo que los unía iba más allá de la convivencia o de la crianza compartida. Había visto en ellos algo invisible pero real, una raíz profunda que, aún separada en la superficie, permanecía entrelazada bajo tierra. Respondió rápido. «Papá lo sabe». La respuesta de su hermana llegó casi de inmediato. «No creo. Canta con los ojos cerrados, pero mucha gente ya la vio». José Manuel dejó el teléfono a un lado y se quedó en silencio mirando un punto indefinido. Un torbellino lo sacudía la fantasía infantil de verlos reunidos, mezclada con la madurez de entender que habían elegido caminos distintos. Mientras tanto, en el Metropolitan, la interpretación alcanzaba su punto más alto. Mijares suavizó su voz, volviéndola un susurro rasgado íntimo, como si confesara algo al oído de un recuerdo. La sala entera se sumió en un silencio reverencial, ese silencio que no es vacío, sino un mar contenido cargado de emoción colectiva. En su palco Lucero respiraba profundamente. Se había secado la lágrima que la había traicionado minutos antes, pero sus ojos seguían brillando. No se arrepentía de estar allí. Quizá había venido a cerrar un ciclo, quizá a abrir otro, o tal vez simplemente para dejarse atravesar una vez más por esa música que había sido parte inseparable de su historia personal. La última nota se prolongó como si no quisiera terminar. Y cuando al fin se extinguió en el aire, el silencio fue absoluto. Durante un segundo que pareció eterno, nadie respiró. Y entonces, como una ola que rompe contra la orilla, el aplauso estalló con fuerza brutal, sincero, conmovido. Un rugido de 2000 almas agradecidas. Mijares abrió los ojos. Su sonrisa fue humilde, cansada, hermosa. Hizo una reverencia breve, su gesto clásico, para agradecer no solo los aplausos, sino la complicidad del público que entendía sin necesidad de explicaciones. «Gracias», dijo al micrófono con la voz aún ronca de emoción. «Esta canción, ustedes saben». No necesitaba añadir más. Todos sabían. Y ahora, entre los murmullos que volvían a recorrer la sala, pronto él también sabría que ella sí estaba allí escuchando cada palabra, cada silencio, cada nota que alguna vez nació de ella. En la cabina, Raúl observaba la escena con un nudo en el pecho. Admiraba la entrega artística, pero la ansiedad lo corroía. Había trabajado con suficientes artistas para saberlo. Las emociones en el escenario son como volcanes capaces de regalar belleza indescriptible o de desatar cataclismos. Fue entonces cuando Daniel, el manager, se acercó con pasos rápidos. Su rostro, endurecido por años de experiencia, dejaba entrever una preocupación difícil de ocultar. «¿Tú sabías que ella vendría?», preguntó con voz baja, grave, sin perder de vista el escenario. Raúl, aún con la mano sobre la consola de luces, lo miró serio. Por primera vez en muchos años, no tuvo respuesta inmediata. El teatro entero vibraba bajo un secreto que ya no podía contenerse.
No tenía idea, respondió Raúl con la honestidad grave de quien sabe que está pisando terreno peligroso. Apareció de la nada sin aviso. Y ese reflector. Fue un error del nuevo Joaquín. No sabía que no debía tocar esa consola. Daniel, con el ceño fruncido, masculló una maldición por lo bajo. ¿Crees que él la haya visto? Ambos giraron la mirada hacia el escenario. Mijares, aún inmerso en la canción, parecía ajeno a la conmoción que se extendía como un incendio silencioso por las gradas. No lo creo, respondió Raúl. Estaba completamente dentro de la canción. Daniel asintió, aunque su instinto le decía otra cosa. Bien, que siga así hasta el final. Lo último que necesitamos es que se desconcentre. Pero el destino, o quizá la simple inevitabilidad de ciertos encuentros, ya tenía otros planes. Mijares, ajustando su posición para la siguiente canción, sintió algo. No fue un sonido ni un movimiento concreto. Fue esa alteración imperceptible, en la energía del lugar, ese sexto sentido que solo los artistas veteranos desarrollan tras décadas sobre el escenario. Sus ojos abiertos ahora recorrieron las primeras filas y luego las gradas, notando que un grupo de espectadores no lo miraba a él sino hacia un punto lateral. Y entonces la vio. A pesar de la distancia, a pesar de la penumbra, su figura era inconfundible. Allí estaba parcialmente oculta en las sombras del palco la silueta de Lucero. Fue como si el teatro entero quedara súbitamente sin oxígeno. Mijares se quedó inmóvil. El micrófono se detuvo a medio camino hacia sus labios. La siguiente canción olvidada. El tiempo se plegó sobre sí mismo, 25 años de separación, 2 décadas y media de vidas paralelas, de encuentros formales, en celebraciones familiares, de cordialidad estudiada. Todo se condensó en ese cruce de miradas. En ese momento, un técnico, confundido ante el silencio repentino, subió el volumen de la pista instrumental, creyendo que el cantante había sufrido un lapsus. Y el azar, siempre cruel y preciso, hizo que comenzara a sonar una balada reciente sobre redención y segundas oportunidades. El simbolismo era casi insoportable. Mijares, aún petrificado, parecía haber visto un fantasma, que en cierto modo lo era. Daniel, que comprendió de inmediato lo sucedido, agitó las manos con desesperación hacia la banda, ordenándoles continuar como si nada. Los músicos, confundidos pero disciplinados, obedecieron. Y entonces, como emergiendo de un trance, Mijares parpadeó varias veces, respiró hondo y volvió en sí. Con un gesto de disculpa hacia la banda y una sonrisa forzada hacia el público, retomó la actuación. El profesionalismo forjado en décadas de escenarios se impuso. Empezó a cantar la nueva canción. Pero algo había cambiado. La voz, siempre impecable, ahora tenía un temblor sutil, casi imperceptible, que sin embargo todos en el teatro podían sentir. Sus ojos, antes cerrados en concentración, ahora se desviaban una y otra vez hacia el palco lateral. No podía evitarlo. Lucerito lo notó al instante. Conocía demasiado bien a su padre. Lo había visto resistir enfermedades, conciertos técnicamente caóticos, micrófonos que fallaban en vivo. Siempre profesional, siempre sereno. Pero esto era distinto. Era como si un rayo invisible lo hubiera atravesado, alterando cada nota, cada gesto. Sacó el teléfono una vez más y escribió con rapidez a su hermano: «Papá la vio. Está tratando de seguir cantando, pero está diferente». En el palco, Lucero también percibía el cambio. En cuanto sus ojos se cruzaron con los de él, sintió una ola de emociones contradictorias, vergüenza adolescente como si hubiera sido descubierta espiando en secreto, alivio por no tener que ocultarse más, y una anticipación nerviosa por lo que vendría después. Por un momento consideró marcharse discretamente, escabullirse antes de que terminara el concierto, pero algo la retuvo clavada a su asiento. Quizá la misma fuerza inexplicable que la había llevado hasta allí, la que la impulsó a cancelar una cena importante y conducir hasta el teatro sin saber exactamente por qué. En el escenario, Mijares continuaba cantando mecánicamente, pero su mente estaba lejos de la letra. 25 años desde la separación, casi 20 desde el divorcio oficial. Habían construido una relación cordial, respetuosa, centrada en sus hijos. Se habían visto en graduaciones, cumpleaños, navidades.
Incluso habían colaborado en proyectos que hacían suspirar a los fans, esos que nunca dejaron de soñar con un reencuentro. Pero esto era distinto. Ella nunca había asistido a uno de sus conciertos en solitario, y menos aún a escuchar esa canción, la que todo el mundo sabía a quién estaba dedicada, aunque él jamás lo confirmara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? La canción terminó con un cierre mecánico. El público aplaudió, pero con menos fuerza, como si hubiera percibido la distracción. Mijares agradeció casi de manera automática, tomó un sorbo de agua y miró al público con una expresión que intentaba ser natural, aunque la tensión le tensaba los músculos del rostro. «Vamos a cambiar un poco el programa», anunció de pronto. El público murmuró sorprendido. La banda se miró entre sí confundida. Daniel en la cabina se pasó la mano por la frente, consciente de que lo inevitable acababa de comenzar. «Hay una canción que no estaba prevista para esta noche», anunció Mijares, con voz firme pero cargada de un temblor apenas perceptible. «Siento que debo cantarla ahora». El teatro entero reaccionó al unísono con un murmullo expectante. Era como si cada espectador hubiera comprendido de inmediato que lo que estaba a punto de suceder no formaba parte de ningún programa, sino de un destino escrito en otro lenguaje. Mijares giró hacia sus músicos y les susurró unas breves palabras. Ellos lo miraron con desconcierto, pero asintieron disciplinados. Y entonces los primeros acordes comenzaron a sonar. Un suspiro colectivo recorrió la audiencia como una ola. No era cualquier tema. Era el privilegio de amar la canción que en 1999 había unido las voces de Mijares y Lucero en un himno al amor. Un tema que traspasó fronteras, que se convirtió en clásico y que con ironía casi cruel habían seguido interpretando juntos en ocasiones especiales, incluso después del divorcio. Pero jamás nunca lo había cantado él a solas. Mientras entonaba la primera estrofa, Mijares levantó la mirada, y esta vez no hubo dudas, sus ojos se clavaron directamente en el palco lateral, donde Lucero estaba de pie semiescondida entre sombras. Su mirada era clara, diáfana, una invitación silenciosa tendida a través del tiempo. El público captó de inmediato aquella conexión invisible, y comenzó a girar la cabeza buscando con ansiedad el punto hacia el que él miraba. Entonces la vieron, y lo imposible se confirmó: Lucero estaba allí. Lucerito, en su asiento de primera fila, se llevó las manos a la boca. Sabía demasiado bien lo que significaba esa canción para sus padres. Había escuchado la historia decenas de veces, cómo ese dúo había nacido cuando ella aún no existía. Cómo fue la pieza que consolidó profesionalmente su vínculo antes de que se transformara en vida compartida. Y ahora su padre la cantaba solo como un mensaje a cielo abierto dirigido a la mujer que observaba desde la penumbra. No era solo música, era un puente tendido. Una pregunta hecha sin palabras. En el palco Lucero se debatía en su propia tormenta. Podía sentir miles de ojos posándose sobre ella, el peso insoportable de las expectativas del público que siempre había fantaseado con un reencuentro. Y más aún la fuerza de la mirada de Mijares desde el escenario. ¿Qué debía hacer? Permanecer en las sombras. Escaparse discretamente, o aceptar lo que el destino parecía exigirle. Pero no tuvo tiempo de decidir. El reflector que antes la había iluminado por error se encendió otra vez, esta vez deliberadamente bañándola en una luz suave pero inequívoca. Su silueta quedó revelada ante todos. El público estalló en un grito unánime de sorpresa y júbilo. Aplausos, exclamaciones, ovaciones. No había vuelta atrás. Lucero, con la elegancia que siempre la había caracterizado, se puso de pie. Aceptó el saludo del público con un leve gesto de la mano. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de los de Mijares. Él seguía cantando, y ahora en su voz había algo distinto, un brillo de esperanza mezclado con nerviosismo. Al llegar al estribillo, donde en la versión original sus voces se entrelazaban, Mijares hizo una pausa deliberada. Extendió la mano hacia el palco, un gesto universal que no necesitaba explicación, era una invitación. El teatro entero enloqueció. Gritos, aplausos, algunos espectadores de pie llorando, comprendiendo que estaban a punto de presenciar algo irrepetible. Lucero dudó apenas un instante.
Luego, con esa gracia innata que parecía haber nacido con ella, asintió suavemente. Comenzó a moverse hacia la salida del palco, donde Raúl ya la esperaba con semblante incrédulo para guiarla hasta el escenario. Lucerito desde la primera fila ya no podía contener las lágrimas. No eran de tristeza ni siquiera de simple alegría. Eran lágrimas de reconocimiento. Estaba siendo testigo de un instante de verdad absoluta. Uno de esos raros momentos en que las máscaras se derrumban y solo queda la emoción desnuda. Con manos temblorosas escribió a su hermano: «Está pasando. Mamá va a subir al escenario. Te juro que nunca he visto a papá mirar así a nadie». En su apartamento, José Manuel dejó caer los papeles que tenía entre manos. Parte de él deseaba estar allí, ser testigo directo. Pero otra parte comprendía que no le pertenecía. Ese momento era de ellos, de sus padres, de una historia que precedía su propia existencia y que aún seguía viva latiendo en público. Entre bambalinas, Daniel corría de un lado a otro. «Preparen un micrófono para la señora Lucero», ordenaba con voz desesperada. «Ajusten niveles, que alguien me dé retroalimentación en monitores. Y por el amor de Dios, alguien que me diga qué demonios está pasando». Pero nadie podía darle respuesta. Porque lo que sucedía en ese escenario no tenía explicación técnica ni plan de marketing. No obedecía a estrategia alguna, ni a cálculo mediático. Lo que estaba ocurriendo trascendía todo eso. Era autenticidad pura. Un momento histórico que ningún productor, por brillante que fuese, habría sido capaz de inventar. Y el público de pie lo sabía. Estaban presenciando un acontecimiento que quedaría inscrito en la memoria cultural de México, en la historia de la música y en los corazones de quienes alguna vez creyeron en el poder eterno de una canción. Mijares continuaba cantando, la voz quebrada por una emoción imposible de ocultar. Cada palabra parecía arrastrar un peso invisible, como si detrás de la interpretación hubiera un diálogo mudo con alguien más. La banda, atenta al pulso de su cantante, intuyó lo extraordinario del momento y comenzó a improvisar sutiles adornos en la melodía, extendiendo unos compases adicionales. Era evidente, estaban comprando tiempo. Y entonces, como en esas películas donde el mundo se vuelve cámara lenta, apareció ella. Lucero entró por el lateral del escenario. El teatro se sacudió con una ovación atronadora, un rugido colectivo que mezclaba incredulidad, alegría y puro asombro. Los flashes de los teléfonos se encendieron al unísono, transformando la sala en un cielo estrellado artificial, un mar de pequeñas luces parpadeantes que documentaban el instante histórico. Lucero avanzaba con paso firme aunque contenido. Caminaba como quien pisa un terreno conocido pero distinto, como si cada baldosa del escenario le devolviera ecos de otra vida. No llevaba vestuario de gala ni lentejuelas deslumbrantes. Venía con la sencillez de una mujer que no necesitaba disfraces. Un pantalón negro, una blusa clara y un chal que caía con naturalidad sobre sus hombros. A los 65 años, su belleza era la de alguien que ha vivido con intensidad y ha aprendido a no arrepentirse de cada arruga que cuenta su historia. Mijares la miraba avanzar y por un instante su rostro dejó traslucir emociones imposibles de nombrar: sorpresa, nostalgia, ternura, quizá un atisbo de temor. Pero pronto esa expresión se suavizó hasta convertirse en algo más puro, el reconocimiento de lo inevitable. Un asistente se acercó con discreción ofreciendo un micrófono. Lucero lo tomó con manos temblorosas, aunque su sonrisa permanecía firme, luminosa. Esa sonrisa que había iluminado portadas, telenovelas y estadios, la misma que alguna vez confesó a Mijares en la intimidad de su casa compartida que era su armadura contra el mundo. Se colocó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero no distante. El público guardaba la respiración. La banda retomó el ritmo y llegó justo al punto donde la canción pedía dos voces. Y entonces ocurrió. Como si los últimos 25 años jamás hubieran existido, sus voces se encontraron en el aire. Se reconocieron al instante. Se abrazaron en armonía, se fundieron en esa química irrepetible que había conquistado a toda Latinoamérica décadas atrás y que ninguno logró replicar jamás con otro compañero de dueto. El privilegio de amar es más que un compromiso, es más que una palabra. El público explotó en una ovación que interrumpió brevemente la música. Había lágrimas en muchos rostros.
En la primera fila, Lucerito lloraba sin disimulo. Algo estaba sanando frente a sus ojos, aunque no pudiera explicar exactamente qué. En la cabina de control, Raúl trabajaba con precisión quirúrgica, ajustando luces y sonido para que nada empañara aquel momento irrepetible. Daniel, el manager, había dejado de dar órdenes. Permanecía inmóvil, observando en silencio, consciente de que era testigo de algo que trascendía cualquier cálculo profesional. Mientras cantaban Manuel y Lucero, se miraban de reojo intercambiando sonrisas discretas. No eran las miradas encendidas de un romance juvenil, sino algo quizá más valioso: respeto, complicidad, gratitud. El reconocimiento tácito de que pese a los caminos separados, había algo que siempre los uniría. Cuando la canción llegó a su fin, el teatro tembló con una ovación atronadora. Durante un instante ambos permanecieron inmóviles, sin saber con certeza qué hacer. Y luego, con naturalidad, él abrió los brazos. Ella dio un paso hacia adelante y se fundieron en un abrazo breve pero cargado de significado. El rugido del público fue ensordecedor. Al separarse, Mijares llevó el micrófono a los labios. «Damas y caballeros, creo que no necesita presentación, pero igual me honra decirlo. Lucero Hogaza León». La sala explotó de nuevo, en aplausos, gritos, flashes. Lucero, con elegancia, hizo una reverencia ligera antes de hablar. «Gracias a todos», dijo con una voz que parecía abrazar al público entero. «Y gracias a ti, Manuel, por esta sorpresa. No estaba en mis planes cantar esta noche». Mijares arqueó las cejas intrigado y sonrió con complicidad. «¿Y cuáles eran tus planes, si se puede saber?» El público rió ante el intercambio. Era un destello de la familiaridad que habían compartido durante tantos años. Lucero se tomó un momento antes de responder. «Solo quería escuchar», confesó con sinceridad inesperada. A veces necesitamos recordar de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Un silencio reverente siguió a sus palabras. No había guión posible para eso. Mijares asintió, comprendiendo mucho más de lo que ella había dicho. «Pues me alegra que hayas venido», respondió con sencillez. «Y ahora que estás aquí, ¿te quedarías para una canción más?» El público contuvo la respiración. Todo el teatro esperaba su respuesta. Lucero miró hacia la primera fila donde su hija la observaba con ojos húmedos y brillantes. Luego de vuelta a Mijares. «Por supuesto», dijo con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. «¿Cuál tienes en mente?» Mijares giró hacia la banda y les hizo una seña. Ellos no necesitaron más explicación. Los primeros acordes de Ya no comenzaron a sonar. El público estalló en una nueva ovación. Era la balada que habían convertido en un éxito monumental durante su matrimonio. Una canción que hablaba del fin de un amor, y que paradójicamente se había convertido en uno de los símbolos más grandes de lo que habían sido juntos. El murmullo del público aún vibraba tras las paredes gruesas del Metropolitan. Cada aplauso, cada exclamación contenida, era como un eco lejano que recordaba que allá afuera, 2000 almas seguían procesando lo que habían visto a Mijares y Lucero, compartiendo escenario, cantando como si los años nunca hubieran pasado. Pero detrás del telón el mundo era distinto. El bullicio técnico, cables arrastrados, órdenes rápidas, músicos afinando, parecía discurrir en otra dimensión. Allí, en un pasillo lateral mal iluminado por un foco amarillento, se había creado una burbuja de silencio. Una pausa improbable en medio del caos. Mijares estaba de pie todavía, con el micrófono inalámbrico apagado en una mano y la otra descansando sobre el respaldo de una silla plegable. Había sudor en su frente, pero no solo por el esfuerzo del concierto. Respiraba hondo como si intentara encontrar aire en medio de una sacudida invisible. Lucero se detuvo a pocos metros de él. El chal morado que llevaba sobre los hombros caía con naturalidad, y sus pasos parecían medir el terreno no por inseguridad, sino por la conciencia absoluta de que ese instante podía cambiarlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, estaban realmente solos. No en reuniones familiares con hijos de por medio, no en entrevistas pactadas, no en escenarios benéficos donde la cordialidad era obligatoria. Aquí no había cámaras, o al menos no las visibles, ni público ni máscaras.
Solo ellos. Fue Mijares quien habló primero con una voz distinta de la que acababa de usar frente al público. Más baja, más humana, sin el eco impostado del artista acostumbrado a llenar recintos. No esperaba verte aquí. No era reproche ni acusación. Era más bien un suspiro convertido en frase, la confesión de alguien que todavía no terminaba de asimilar lo ocurrido en el escenario minutos atrás. Lucero lo miró y esa sonrisa suya que tantas veces había sido su refugio y su escudo, apareció pero con un matiz diferente, más íntimo. Yo tampoco esperaba estar aquí, admitió. Fue un impulso. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de peso. Un impulso tan sencillo de decir, tan difícil de explicar. Él la observó con una mezcla de incredulidad y ternura. Un impulso que te trajo justo esta noche, dijo con un dejo de ironía suave. Justo cuando canto esa canción. Lucero sostuvo su mirada. Ya no había evasivas en ella ni necesidad de justificarse. Había aprendido que a cierta edad la honestidad era el último lujo verdadero. Sí. Y créeme, me lo pregunté a mí misma al entrar. Pero algo me decía que debía estar aquí. Durante unos segundos, ninguno añadió palabra. Pero el silencio estaba lejos de ser vacío. Era un silencio cargado de recuerdos, bodas y giras, discusiones y reconciliaciones. Risas compartidas en camerinos, noches de insomnio con hijos pequeños. Era el eco de una vida en común que no había desaparecido, sino que se había transformado en otra cosa indefinible, resistente. Mijares apartó la vista por un instante, como si necesitara recomponer el gesto. Sus manos grandes y curtidas jugaron nerviosas con el micrófono apagado. Finalmente, volvió a mirarla. Cuando te vi ahí pensé que era un espejismo. He cantado esa canción tantas veces, siempre imaginando una ausencia, y de pronto, estabas tú. Lucero dio un paso más cerca con serenidad. No soy un fantasma, Manuel. Lo dijo sin dramatismo, como una verdad simple. Soy alguien que necesitaba recordar. Él dejó escapar una risa breve e incrédula, sacudiendo la cabeza. 25 años, murmuró. Y sigues llegando como tormenta. Ella sonrió, aunque en sus ojos había un brillo contenido. Las tormentas limpian el aire, ¿no? Él asintió y por primera vez en la noche bajó la guardia. Sus hombros tensos hasta entonces se relajaron apenas. En ese pasillo anónimo entre cables y cajas de sonido, no eran dos leyendas de la música mexicana, ni dos figuras idolatradas por generaciones. Eran simplemente Manuel y Lucero, dos personas que habían compartido una vida, que habían amado, sufrido, reído, y que pese a todo seguían siendo parte el uno del otro. No hubo necesidad de abrazos dramáticos, ni de frases grandilocuentes. Bastó con que sus miradas se sostuvieran unos segundos más. Porque en ese cruce silencioso estaba todo: la nostalgia, la gratitud, el dolor de lo perdido y el alivio de lo que aún permanecía. A lo lejos se escuchó la voz de Daniel, el manager, gritando instrucciones para reanudar el concierto. Técnicos corrían, las luces volvían a encenderse, el público reclamaba. Pero en ese pequeño espacio, el tiempo seguía detenido. Lucero se acercó lo suficiente para que solo él pudiera oírla. No sé qué significa todo esto, Manuel, pero sé que no me arrepiento de haber venido. Él la miró con esa mezcla de melancolía y afecto que solo los años saben cincelar. Yo tampoco. Y por un instante, el ruido del mundo desapareció. Sabes que no creo en las coincidencias, Manuel. La frase de Lucero flotó en el aire como una campana resonando en un templo vacío. Él asintió lentamente con ese gesto pausado que siempre había tenido cuando se encontraba ante una verdad que no podía refutar. Durante sus años juntos, ese había sido un tema recurrente entre ellos, ella creyente, en un orden mayor, en señales, en sincronicidades, que parecían tejer los hilos invisibles de la vida. Él más pragmático, más terrenal, acostumbrado a mirar las cosas con lógica. Era una de esas diferencias que los había complementado tanto como los había hecho chocar. ¿Por qué ahora Lu?, preguntó finalmente usando ese diminutivo íntimo que solo él y sus hijos empleaban. Su voz tenía un matiz vulnerable, como si temiera la respuesta y la deseara al mismo tiempo.
Han pasado 25 años. Lucero respiró hondo como quien se prepara para abrir una puerta cerrada demasiado tiempo. Cuando habló, su voz tenía esa claridad cristalina que siempre había sido su sello. Ayer estuve revisando fotos antiguas para el documental que me están haciendo, ya sabes, por el aniversario de Soy tu dueña. Y me encontré con esa imagen de nosotros en Acapulco. ¿Te acuerdas? La de la Navidad del 2006, cuando José Manuel casi se ahoga y tú saltaste al mar con toda la ropa puesta. Los ojos de Mijares brillaron con el recuerdo. Una sonrisa breve cruzó su rostro. Arruiné un traje carísimo. Y salvaste a nuestro hijo, completó ella con una ternura que le suavizó la voz. Un silencio cargado de memorias se instaló entre ellos, hasta que Lucero añadió: esa noche, después del susto, cuando los niños ya dormían, me dijiste algo que nunca olvidé. Dijiste: no importa lo que pase entre nosotros, Lu, siempre seremos familia. Mijares asintió. Recordaba perfectamente aquella noche, el olor a sal en la piel, la risa nerviosa de Lucerito, aún temblando la mirada de Lucero, reflejada en la penumbra de la habitación. Lo dije en serio, respondió con sencillez. Lo sé, contestó ella. Y lo cumpliste todos estos años. A través de todo lo cumpliste. Un nudo le apretó la garganta a Mijares. No era un hombre fácil de quebrar, pero había algo en la desnudez de ese intercambio que lo dejaba expuesto. Tú también, alcanzó a decir con voz grave. Lucero dio un paso hacia él, acortando la distancia física y simbólica. Ver esa foto me hizo darme cuenta de algo, Manuel. Todos estos años hemos mantenido esta cordialidad perfecta, esta relación ejemplar de exmatrimonio que todos admiran. Y está bien, ha funcionado sobre todo para los niños. Pero... hizo una pausa buscando las palabras exactas. Nunca realmente hablamos de lo que pasó, de lo que sentimos. Simplemente avanzamos. Él la miró intensamente, y en esa mirada había cansancio, reconocimiento, y quizás un dejo de alivio por escuchar al fin en voz alta lo que ambos habían callado tanto tiempo. Era cierto. Habían llevado la separación con una madurez envidiable, sin escándalos, sin dramas públicos. Para el mundo exterior habían sido los adultos en la sala, pero bajo esa superficie civilizada había quedado un océano sin explorar, conversaciones nunca tenidas, heridas, no nombradas, preguntas que nunca se formularon. ¿Y qué quieres hablar ahora después de tanto tiempo?, preguntó él suavemente. No había reproche, solo una curiosidad honesta desarmada. Lucero abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por pasos rápidos. Lucerito apareció en el pasillo, deteniéndose en seco al ver a sus padres tan próximos, en lo que era evidentemente una conversación íntima. Lo siento, dijo enseguida con esa mezcla de respeto adulto y pudor infantil que aún le quedaba cuando se trataba de ellos. No quería interrumpir. Ambos se giraron al mismo tiempo. Y lo asombroso, pensó Lucerito, fue como en un segundo podían pasar de la vulnerabilidad más profunda a la calidez parental más luminosa. Una habilidad perfeccionada en décadas de vida pública, sonreír, aunque el alma estuviera en llamas. «Nunca interrumpes, mi amor», respondió Lucero extendiendo los brazos. Lucerito se dejó abrazar por su madre y luego por su padre. A sus 30 años, con una carrera propia en ascenso, seguía siendo la niña de sus ojos. «Eso fue increíble», dijo con entusiasmo genuino. «Todo el teatro está enloquecido. Papá, creo que acabas de romper internet». Mijares rió agradecido por la ligereza que ella traía. «Culpa a tu madre», dijo con fingido fastidio. «Ella es la que apareció sin avisar». Lucero rodó los ojos con teatralidad, fingiendo indignación. «Siempre echándome la culpa de todo». Los tres rieron, cayendo en esa vieja dinámica familiar que nunca habían perdido. Era como ponerse un abrigo antiguo, que todavía quedaba perfecto, cálido, familiar, protector. «¿Te quedarás para el resto del concierto?», preguntó Lucerito con una esperanza apenas disimulada. Lucero miró a Mijares buscándole con los ojos. Él no necesitó palabras, asintió casi imperceptiblemente. «Me encantaría», respondió ella. «Sabes que no me molesta tenerte entre el público», añadió él con esa sencillez suya que contenía mundos.
En ese instante apareció Daniel, el manager, con rostro aliviado. Manuel, 3 minutos para volver al escenario, informó con tono profesional, aunque su mirada iba de uno a otro, devorando con curiosidad el cuadro íntimo que tenía delante. Gracias, Daniel, contestó Mijares, volviendo a esa compostura suya de veterano de los escenarios. Luego miró a las 2 mujeres. Las veo después del show. Lucerito lo abrazó fuerte antes de que él desapareciera en dirección al escenario. El silencio volvió a instalarse ahora solo entre madre e hija. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Lucerito, estudiándola con atención. Lucero sonrió una sonrisa que no era de actriz ni de estrella, sino de mujer sorprendida consigo misma. Estoy sorprendida. No planeaba subir a cantar. No planeaba que tu padre me viera. No planeaba nada de esto. Lucerito le apretó la mano con fuerza. Las mejores cosas nunca se planean, dijo con la serenidad de alguien que había heredado la sensibilidad de ambos padres. Lucero la miró con ternura renovada. Tienes razón. Vamos, propuso su hija. Encontraremos un buen lugar para ver el resto del concierto. Y juntas, madre e hija, se encaminaron hacia la penumbra del pasillo que las conduciría de nuevo al público, mientras en el escenario los técnicos ajustaban luces para el regreso de Mijares. Afuera la multitud aún vibraba sin sospechar que lo verdaderamente histórico de esa noche no estaba solo en lo que había ocurrido frente a las cámaras, sino también en lo que acababa de comenzar a gestarse detrás del telón. Mientras madre e hija caminaban hacia el palco asignado. Lucerito, con la discreción de quien sabe que cada detalle importa, sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su hermano. Misión cumplida. Ambos se quedan hasta el final. Hablamos después. A partir de ese momento, el concierto tomó un aire distinto, casi mágico. Mijares parecía otro. No era ya el intérprete disciplinado que cumplía con cada nota impecablemente. Era un hombre revitalizado, tocado por una energía inesperada. Su voz tenía nuevos matices, su cuerpo transmitía otra vitalidad. Parecía cantar no solo para el público, sino para una presencia particular que lo observaba desde un palco. El público, que aún vibraba por el dueto inesperado, lo acompañaba en cada canción con un fervor inusual. Había aplausos, coros espontáneos, gritos de emoción que convertían cada interpretación en una celebración colectiva. Desde su nueva ubicación, Lucero seguía el concierto con una mirada que iba más allá de lo profesional. Había admiración, sí, pero también una intimidad silenciosa, un reconocimiento que solo quienes han compartido una vida pueden otorgarse. Siempre me ha encantado cómo interpreta esta canción, comentó durante una balada. Tiene esa capacidad de hacerte creer cada palabra incluso cuando sabes que no la escribió él. Lucerito la miró percibiendo el peso de esas palabras. Es un gran intérprete, respondió con convicción. Lucero negó suavemente con la cabeza reflexiva. Es más que gustoso. Tu padre tiene esa rara cualidad de ser completamente sincero en el escenario. Muchos de nosotros interpretamos, actuamos, usamos máscaras. Él simplemente es. Era un cumplido extraordinario, viniendo de alguien como Lucero, que había construido una carrera multifacética, con disciplina y talento. Lucerito guardó esas palabras como un tesoro, consciente de que acababa de presenciar un instante en que su madre revelaba más de lo que parecía. El concierto llegó a su fin entre una ovación ensordecedora. Mijares, conmovido, agradeció la energía de su público. No mencionó a Lucero en sus palabras, como si entendiera que lo vivido pertenecía a esa categoría de momentos que se degradan al intentar nombrarlos. Mientras la multitud comenzaba a abandonar el teatro, Lucerito recibió un mensaje de Daniel. Tu padre los espera en el camerino principal cuando estén listas. Vamos, dijo mostrando la pantalla a su madre. Papá nos espera. Lucero asintió, ajustándose el chal sobre los hombros. Atravesaron los pasillos donde los técnicos desmontaban cables y estructuras. Algunos la saludaban con respeto, otros apenas ocultaban la curiosidad. Todos sabían que esa noche quedaría inscrita en la memoria colectiva. Al entrar lo encontraron ya cambiado, ropa casual, rostro recién lavado, sin maquillaje ni artificio. Estaba sentado en un sofá pequeño, revisando su teléfono, pero lo dejó a un lado apenas las vio.
Aquí están mis mujeres favoritas, dijo con esa calidez paternal que nunca había disminuido. Lucerito corrió a abrazarlo entusiasmada como una niña. Estuviste increíble, papá. La mejor presentación que te he visto en años. Gracias, princesa. Supongo que tuve una inspiración especial esta noche, respondió lanzando una mirada breve y significativa hacia Lucero. Ella se acercó despacio con la elegancia natural que siempre la distinguía. Fue un gran concierto, Manuel. Me alegra haber venido. Y a mí me alegra que lo hayas hecho, respondió él sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. Lucerito captó ese instante. Era como ver un diálogo silencioso que no necesitaba palabras. Había algo distinto en la dinámica entre sus padres, una corriente subterránea que nunca antes había percibido en su vida adulta. Y ahora que preguntó al fin, poniendo en voz alta lo que flotaba en el aire. Mijares y Lucero se miraron dudando. Fue ella quien rompió el silencio. Bueno, son casi las 11 y ninguno de nosotros ha cenado. ¿Qué les parece si vamos a algún lugar tranquilo los tres juntos como en los viejos tiempos? Me canta la idea, exclamó Lucerito de inmediato. Podríamos ir a ese restaurante en Polanco que tanto te gusta, papá, el de los privados discretos. Mijares asintió complacido. Perfecto. ¿Te parece bien, Oloasa? Perfecto, confirmó ella con una leve sonrisa. Solo déjenme refrescarme un poco. Se dirigió al baño adjunto. En cuanto la puerta se cerró, Lucerito se volvió hacia su padre bajando la voz. ¿Estás bien con todo esto? Mijares sonrió esa sonrisa cálida que reservaba solo para sus hijos. Estoy mejor que bien, princesa, solo sorprendido. Mamá también parecía sorprendida, respondió ella pensativa. Creo que ninguno de los dos planeó nada de lo que pasó esta noche. Él soltó una risa suave con un eco de ironía y ternura. Las mejores cosas nunca se planean. Lucerito se quedó mirándolo conmovida por el hecho de que esas mismas palabras ella las había dicho a su madre poco antes. Era como si algo invisible más grande que todos ellos estuviera hilando la noche punto por punto. Lucerito se mordió el labio como si estuviera probando la frontera invisible entre lo que se puede preguntar y lo que debe guardarse. Finalmente la curiosidad ganó la partida. Papá, esa canción. Sí me tenías. ¿Realmente la escribiste para mamá después de la de la separación? Mijares levantó la vista sorprendido. Su silencio inicial fue más elocuente que cualquier palabra. Luego suspiró pasándose una mano por el cabello canoso. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Es lo que siempre se ha asumido. Por las letras, por el momento en que salió, respondió ella bajando un poco la voz consciente de que tocaba terreno delicado. Él se tomó unos segundos eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es complicado, hija. Las canciones a veces son capas un poco de verdad, un poco de ficción, un eco de recuerdos y emociones que ya no sabes de dónde vienen. Pero sí, hay mucho de esa historia en esa canción. Lucerito asintió. No necesitaba más. Sabía que había puertas en el corazón de su padre que no le correspondía abrir del todo, incluso siendo su hija. En ese instante Lucero salió del baño. Había reaparecido fresca, recompuesta, aunque mantenía la misma sencillez en su arreglo. No era la estrella impecablemente maquillada, sino la mujer real, serena y luminosa. ¿Listos para irnos?, preguntó con naturalidad. Completamente, respondió Mijares, poniéndose de pie. Luego añadió con una media sonrisa, Daniel ya arregló todo para salir por la parte trasera. Al frente hay una multitud de fans esperándonos. Los tres caminaron juntos hacia la salida discreta del teatro, donde un vehículo los aguardaba. Y aunque era un gesto cotidiano en sus vidas de artistas, había algo distinto por primera vez. En años, la familia Mijares Oasa iba a cenar junta no por un cumpleaños, ni por una graduación, ni por una fiesta oficial, sino simplemente porque sí. El coche avanzaba suavemente por las avenidas nocturnas de la Ciudad de México. Desde el asiento delantero, Lucerito observaba con disimulo a sus padres.
Sentados juntos en la parte trasera, conversaban animadamente sobre viejos amigos, proyectos recientes y anécdotas olvidadas. A los ojos de un extraño podían parecer dos buenos amigos reencontrados. Pero ella, que conocía el trasfondo de cada mirada, de cada pausa, veía algo más. La manera en que papá escuchaba con atención absoluta cada palabra de mamá. La forma en que ella gesticulaba con libertad más relajada que en cualquier entrevista. Esos silencios cómodos que caían entre frases y no necesitaban ser llenados. Pequeños destellos que para cualquiera pasarían desapercibidos, pero que para una hija eran revelaciones. Lucerito decidió entonces jugar su propia carta. Desbloqueó el teléfono y escribió un mensaje a Daniel, el manager de su padre. Cambio de planes. Necesito que me recojan en el restaurante dentro de 1 hora. Inventa alguna excusa creíble. Te explico después. La respuesta llegó enseguida. Entendido. Cuenta con ello. Satisfecha, guardó el móvil y volvió a integrarse a la conversación, decidida a regalarles a sus padres 1 hora de intimidad disfrazada de cena familiar. El restaurante en Polanco era perfecto, elegante, cálido, con clientela selecta y discreta. El maître los reconoció de inmediato, pero sin aspavientos. Con cortesía profesional los condujo a un reservado al fondo aislado de miradas curiosas. Las primeras bebidas llegaron enseguida: whisky para Mijares, vino blanco para Lucero, agua mineral para Lucerito, que conducía. El ambiente era acogedor, con luces tenues y mesas vestidas con lino blanco. La conversación fluyó de manera sorprendentemente natural. Hablaron de proyectos, de anécdotas, de sueños. Lucerito compartió su entusiasmo por abrirse camino en el teatro musical. Lucero habló de la serie recién concluida, y entonces Mijares soltó con tono reflexivo: estoy pensando en hacer una gira el próximo año. Algo más íntimo, teatros pequeños, acústico. Me encanta esa idea, respondió Lucero, sincera. Siempre he pensado que tu voz brilla más en espacios así. La cercanía con el público te da una fuerza especial. Es lo que yo siempre le digo, añadió Lucerito entusiasmada. Las grandes producciones son espectaculares, pero en lo pequeño hay magia. Mijares sonrió complacido por el apoyo de ambas. Y entonces giró la conversación. ¿Y tú, Lu? ¿Algún proyecto musical en puerta? Hace tiempo que no sacas un álbum. Lucero bajó la mirada, jugando con el tallo de su copa de vino. He estado pensando en algo diferente, más personal. ¿En qué sentido?, preguntó Mijares, inclinándose ligeramente hacia ella. Ella dudó apenas un segundo antes de confesar: estoy considerando escribir mis propias canciones. Hubo un silencio breve pero elocuente. Tanto Mijares como Lucerito la miraron sorprendidos. En más de 4 décadas de carrera, Lucero había brillado como intérprete, pero rara vez se había aventurado a componer. «¡Wow, mamá!», susurró Lucerito admirada. «Eso así es enorme». Lucero asintió tímidamente, como si admitirlo en voz alta la volviera vulnerable. «Ya he escrito algunas cosas. Nada terminado aún. Pero están ahí esperándome». Mijares la observó en silencio, y en sus ojos se mezclaban orgullo, sorpresa y algo más íntimo, más difícil de nombrar. El restaurante se había vaciado poco a poco. El murmullo de platos y copas desaparecía a medida que los últimos clientes salían, dejando tras de sí un aire de calma propicia para confidencias. En ese reservado discreto, la escena parecía sacada de otro tiempo. 2 figuras que habían compartido toda la juventud. El amor, la gloria, los hijos, la ruptura, sentados frente a frente, rodeados por la intimidad cómplice de las sombras. La mano de Mijares permanecía sobre la mesa, firme, abierta, como una invitación silenciosa. Fue un gesto que no había calculado, que le había brotado sin darse cuenta. Lucero lo observó durante un instante que pareció interminable. Dudó, se mordió suavemente el labio inferior, pero al final cedió al impulso y colocó la suya sobre la de él. El contacto fue leve, apenas un roce, pero la electricidad que se generó en ese punto parecía suficiente para reavivar un incendio que muchos daban por extinto. ¿Sabes qué es lo más extraño, Manuel?, susurró ella con esa voz que tantas veces había sido melodía en canciones y diálogos memorables. Que a pesar de todo, de lo bueno y lo malo, de las ausencias,
Y los silencios. Nunca te odié ni un solo día. El hombre tragó saliva sorprendido por la crudeza y la ternura de esas palabras. La miró y en sus ojos oscuros apareció un brillo húmedo que rara vez dejaba ver en público. Lo sé, respondió finalmente. Yo tampoco. Quizá por eso, a pesar de todo, logramos algo que pocos consiguen: seguir siendo familia incluso después de separarnos. Lucero asintió despacio, reconociendo la verdad en esa frase. Al principio fue por los niños, dijo ella, pero con los años entendí que también fue por nosotros, porque en el fondo seguimos importándonos. El silencio que se creó después no fue incómodo. Era un silencio pesado, sí, pero lleno de significado. No se trataba de las pausas tensas que habían marcado sus últimos años de matrimonio, sino de una calma serena casi agradecida, como si ambos estuvieran reconociendo por primera vez lo que había quedado enterrado bajo capas de cordialidad pública y rutina familiar. Lucero decidió romperlo con la pregunta que llevaba años rondándole. ¿Has sido feliz todos estos años? ¿Encontraste lo que buscabas cuando decidimos separarnos? Mijares la miró fijo. Luego bajó la vista hacia el vaso de whisky que tenía entre las manos. Lo giró un par de veces antes de responder. He tenido momentos de gran felicidad, confesó. La música nunca me ha fallado. Y ver crecer a nuestros hijos ha sido sin duda lo mejor de mi vida. Pero hizo una pausa e inspiró hondo. Hubo noches, Lu, en que me pregunté si habíamos hecho lo correcto, si no nos rendimos demasiado pronto. Ella sintió un leve estremecimiento. Yo también me lo pregunté, admitió con honestidad, bajando la mirada a su copa de vino, como si en el líquido pudiera hallar alguna respuesta. Después de esa confesión, la tensión comenzó a diluirse. La conversación viró hacia recuerdos que traían sonrisas, las vacaciones en familia, las travesuras de José Manuel y Lucerito cuando eran niños, los villancicos improvisados en casa mientras adornaban el árbol de Navidad. Cada anécdota era como abrir un baúl lleno de tesoros olvidados. Pero el tiempo seguía avanzando. Lucero miró su reloj, consciente de la hora. Debo irme pronto, dijo con un dejo de resignación. Mañana tengo una reunión temprano. Te acompaño, se apresuró a decir Mijares, levantándose casi de inmediato. El trayecto en el coche fue distinto al de la ida. Afuera, la Ciudad de México latía con su ritmo frenético, claxones, luces, vendedores nocturnos. Adentro, sin embargo, reinaba un silencio cargado de pensamientos. A veces ella rompía la calma con alguna anécdota ligera, y él respondía con una risa breve. Pero en la mayor parte del viaje, simplemente se miraban de reojo, conscientes de que estaban redescubriendo una intimidad que creían perdida. Cuando llegaron al edificio donde Lucero vivía, él insistió en acompañarla hasta la entrada. Allí, bajo las luces cálidas del vestíbulo, volvieron a enfrentarse a ese instante incómodo y mágico de las despedidas que no quieren serlo. Gracias por esta noche, dijo ella con sinceridad. Por el concierto, por la cena, por la conversación. Gracias a ti por aparecer, respondió él con voz grave, casi emocionada. Las puertas del ascensor se abrieron interrumpiendo el momento. Lucero dio un paso hacia adentro, pero antes de que se cerraran él la llamó. Lu, pronunció con suavidad, usando el apodo que en otro tiempo había sido sinónimo de complicidad. ¿Qué te parecería si hacemos esto de nuevo? Cenar, hablar, ponernos al día. Sin pretextos, sin niños como excusa. Solo tú y yo. Lucero lo miró fijamente. Su corazón dio un vuelco como si volviera a tener 20 años. Una sonrisa leve pero cargada de significado apareció en sus labios. Me encantaría, dijo simplemente. Mijares asintió con una mezcla de alivio y emoción contenida. Te llamaré mañana o pasado cuando el caos mediático se calme. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. Antes de desaparecer tras el marco metálico, Lucero le regaló esa sonrisa genuina que había enamorado a millones, pero que en ese instante parecía dirigida solo a él. Él se quedó de pie frente al ascensor vacío, con la certeza de que algo había cambiado para siempre esa noche. Lo que empezó como una aparición inesperada en un concierto se había transformado en una nueva página de su historia.
Una página en blanco aún por escribir pero cargada de posibilidades.